Y continuando con nuestro programa, vamos a dar la palabra al maestro Fernando Vela López con el tema Educación diferenciada en la vida diaria. Y bueno, él es un gran amigo y no mencionó alguna semblanza, pero él nos puede platicar en qué tantas cosas ha estado. Y aquí ayer tuvo un espacio en Radio UAM, que hasta programa de radio tiene, y muchas cosas más nos puede platicar él mismo. Adelante. Gracias, muy amable. Perdón, me voy a parar porque... bueno, aunque en este caso, en el póster, habla de que estoy como director del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en realidad mi campo de trabajo más constante a lo largo de los años ha sido la parte de educación, de cultura y de trabajo comunitario. Y precisamente por esta parte de educación y trabajo comunitario es que estamos en el Consejo Ciudadano, que una de sus características es que hace diferentes proyectos, pero con la gente y para la gente. Entonces, bueno, parte del asunto de mi vida personal pues está muy relacionada con la formación de diferentes instituciones educativas. Incluso comentábamos hace rato aquí con el doctor Eliseo Guajardo que me tocó ser de los fundadores, ahora sí como dicen un compañero ahí de los programas de radio, hace tantos años que ya no me puedo ni acordar, del INEA y del PRONAL, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado estar en diferentes universidades, escuelas, etc. Pero bueno, de lo que el día de hoy vamos a platicar es una educación para la vida. Toda la educación obviamente es para la vida. ¿Por qué hago énfasis en el tema? Bueno, en el punto de para la vida, básicamente porque hay quienes tienen la posibilidad de estar en las escuelas y quienes no tienen la posibilidad de estar en una escuela formal. Pero además los que están adentro de la escuela, si bien viven muchas horas en la escuela, la mayor parte de su vida la siguen viviendo fuera de la escuela. Entonces, son cosas que a veces, a los que hacemos los programas educativos y hasta los que los impartimos, se nos olvidan. Y parte de este asunto es recordar esas habilidades que muchas veces quedan por un lado en base a lo que nos dicen los programas que deben de aprender los alumnos. Bueno, tengo una cita que es, se llama La educación encierra un tesoro, es el informe de los. Es un informe de evaluación de diferentes escuelas en Europa, no aquí. Y dice, más que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices en la medida de lo posible de su destino. ¿Por qué razón la cita? Bueno, porque muchas veces los hospitales, el marco legal, las escuelas, etc., en realidad determinan nuestro destino y no te preguntan. Cuando ustedes entran a alguna de esas instituciones, pues bueno, funcionan como lo que es la sociedad industrial moderna. Es una cadena de producción. Y donde tú estás sometido a toda una serie de cosas que evalúan otros, diseñan otros y te dicen que eso es lo mejor para ti, sin siquiera preguntarte si es real. Por favor, la siguiente. Aquí una cuestión de datos, ¿no? Perdón, lo estoy leyendo, no sé qué tanto se vea por allá, igual los que están acá creo que la parte de abajo no alcanzan a leer, la verdad. Entonces, bueno, el INEGI indica que la población entre 15 y 24 años fue de 19.063.000 mexicanos. Estamos hablando del 2010. De ellos solo acudían a las escuelas de nivel medio superior un poco más del 32%. O sea, del cúmulo de jóvenes, el 68% no están en una escuela. 4 de cada 10 estudiantes no concluyen el bachillerato o se quedan sin estudios, convirtiéndose en esa parte de la población vulnerable que no estudia y muchas veces tampoco trabaja. O sea, lo que malamente les dicen ninis, porque es como si fuera
hubieran decidido, ¿no? Le dicen, ni estudia ni trabaja. La que sigue, por favor. Hay una, para los que sí estudian, vendría siendo la parte, hay una investigación más amplia que se llama Habilidades, Intereses y Plan de Vida en los Adolescentes de Bachillerato. La hacen 3 académicas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nicolaita en Morelia, y participan 3 preparatorias con una encuesta de 429 personas. Y cuando les preguntan que cuáles son las habilidades que tienen ellos para poder luego plasmarlas en el estudio, las respuestas son muy interesantes porque además se diferencian de hombres y mujeres. En este caso, las mujeres, como la habilidad que más destacaban es bailar. Y dirá uno, bueno, ¿qué es eso? Pero si ustedes van a cualquier clase de zumba, pues van a encontrar que la inmensa mayoría son mujeres, a veces hay un hombre. Cuando ustedes ven en las fiestas, en las bodas, etc., pues luego ven a las mujeres bailando solas. Y para que lo hagan bailar a uno, cañón. Y cuando baila uno, pues parece el robotito cuando viene normal, ¿no? Luego, la segunda que contestan las mujeres como una de sus habilidades mayores es escuchar. Que sería interesante preguntarnos ¿y por qué escuchar? Le están dando indicaciones, órdenes, etc. La tercera que contestan las alumnas es lavar. La cuarta es dibujar, cocinar, luego hacer deporte, y el 25%, 24% contesta estudiar y luego manualidades. Y bueno, así nos podemos ir, ¿no? En el caso de los hombres, las respuestas son totalmente distintas. Cuando le preguntan cuál es la habilidad mayor que ellos tienen, el 100%, cosa que debe de ser mentira, contesta que es deporte. Luego contesta el 40% ser analítico. Luego, un poquito más abajo, el 35% más o menos, dice que su creatividad. Como ven, los hombres nos queremos mucho. Y bueno, de ahí siguen diferentes: dibujar, comprender, música, escuchar, y bailar está en 0. Cuando me tocó ser secretario general del Instituto Veracruzano de Cultura, era impresionante porque teníamos que formar las clases de danza contemporánea, de danza regional, las comparsas de carnaval, y siempre teníamos 9 mujeres y un hombre. Y andábamos casi pues pidiéndole que participaran, ¿no? Y a la mayoría se negaban completamente. Entonces, bueno, si ustedes ven esto y luego lo contrastan contra la realidad que vivimos, dicen, bueno, tiene mucho que ver. Les recomiendo ver con más detalle, porque vienen tablas completas de lo que responden los alumnos a los que entrevistan. La que sigue, por favor. Bueno, después de esto le preguntan qué es lo que preferirían para estudiar. Y las respuestas son muy curiosas. Bueno, no muy curiosas, muy comunes, diría yo. El 100% dice psicología. Si ustedes lo ven en relación a la edad, pues tiene mucho que ver. Es la etapa de la vida en la que estás: quién soy, qué soy, cómo soy, a dónde voy, qué opinan los otros de mí, etcétera, etcétera. La segunda, con el 80%, aquí curiosamente no hubo grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por eso es una sola regla. Es medicina, luego derecho,
Luego maestra, no sé por qué razón está en femenino, aunque pudiera yo suponer que porque la mayor parte de las mujeres, una parte importante contestó esto. Luego ingeniero, arquitectura, educadora, administración, biología y enfermería. Si ustedes lo ven y lo contrastan contra nuestra población escolar en las universidades, bueno, aquí con riesgo de que me desmienta el museo, en la UAM, por ejemplo, si ustedes suman administración y derecho, son más de la mitad del total de los alumnos. Y si ustedes se van a historia, por ejemplo, hubo 13 inscritos el año pasado. Si se van a, por ejemplo, biología molecular, de su segundo año, bueno, tuvieron 20. Yo creo que porque fue la primera generación, entonces pues debe de haber ahí muchos descarrilados que entraron, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, psicología ha crecido de una manera que ya han tenido ya que hacer 2 edificios. De derecho ya ni les digo, ¿no? Dicen que en Morelos si pateas una piedra no sale un alacrán sino borra un abogado, ¿no? Entonces, bueno, toda esta red de preferencias tiene mucho que ver con un proceso de imaginario cultural. Y es muy, digamos, explicado. Bueno, psicología, por lo que comentábamos, medicina, todo el mundo sabe lo que hacen los doctores. En derecho igual los abogados, pero si tú le preguntas qué hace un biólogo molecular, pues te van a decir quién sabe, ¿no? O cuando menos quizás imagine uno cosas raras. La que sigue, por favor. Bueno, ahora cuando les preguntaron después de esa pregunta de qué es lo que desearan estudiar, hay una red de aspectos que contestan los adolescentes para elegir el bachillerato y la carrera. Y entonces las mujeres, porque aquí sí es diferente, las mujeres contestan el gusto, el 100%. Luego sigue la familia. Luego las habilidades, la ayuda que pudieran tener para estudiar. Los amigos, pero los amigos ya en un 20 y tantos %. Y luego sigue toda una serie de cosas, ¿no? Cuando le preguntan a los hombres, también contestan el gusto, como el primero, el 100%, y luego las habilidades. O sea, ahí no entra la familia en la respuesta. Luego las materias, o sea, donde las mujeres dicen la ayuda, los hombres contestan los contenidos de lo que voy a estudiar. Luego el dinero, que ni siquiera está en la parte de las mujeres. Y ya sigue la familia, pero fíjense, la familia ya está en el 5º lugar. Entonces, bueno, ¿esto a qué viene? Por favor, ¿a qué sigue? Hola. Bueno, vamos a platicar un poquito de las habilidades para la vida propuestas en 1993 por la Organización Mundial para la Salud, ¿no? Ya bueno, creo que todos lo han visto, Charles Chaplin, en tiempos modernos. Y bueno, a veces se siente uno así, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que como habilidades para la vida, ellos recomiendan autoconocimiento, empatía, comunicación efectiva o asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos. Adelante, por favor. Pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de la tensión y el estrés. Ahora yo preguntaría, ¿cuántas de estas recomendaciones podemos considerar que están contempladas en los planes de estudio? Actualmente muchas. Así es. Sí, así es. Incluso hay, diría yo, en la primaria están agrupados en el INEA
incluso tienen un programa específico pero no se les olvide que estamos pensando en el 32% de los potenciales que tuviéramos que estuvieran ahí. O sea, nada más de entrada el 68% no ve eso. Y los que lo ven de una manera muy diluida. Porque lo que pudiera ser importante para un joven posiblemente no es importante para el que diseñó programa. Hay una frase de Salvador Alvarado, no sé si lo recuerdan a él, era un general de la Revolución que luego fue gobernador en Yucatán, etcétera, etcétera. Y él en su tiempo dijo: la pedagogía en México entra a través de las aduanas en libros finamente empastados. Y mucho de lo que hacemos tiene que ver con eso. Por favor, la que sigue. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Porque se depende de las escuelas y hospitales que guían vidas y forman su visión del mundo. Definen qué es legítimo y qué no es. Alguien puede saber mucho, pero si no tiene un papel que dice que sepa, no le va a ser posible extremar sus habilidades. Yo les diría a ustedes, Bill Gates no podría dar clases en la UAM. Ahora sí, porque tiene 25,000 millones de dólares, ¿no? Lo mismo Steve Hawkins. Y así nos podemos ir. Y consideran no responsable la mayor parte de las instituciones y de las políticas educarse y medicarse uno mismo. Ven la organización comunitaria no controlada con desconfianza como si fuera una forma de agresión y subversión. ¿Por qué? Porque se sale del control de los burócratas y políticos en el poder. Y no nada más en este país. Acabo de terminar una novela de Ken Follett, hablamos de las novelas, bueno, es muy interesante, yo se lo recomiendo, son 3 tomos de este universo, pero es la historia de un siglo, de 5 familias a lo largo de un siglo. Y dos de las familias viven en Europa Oriental y en Rusia. Y entonces te describe cómo es todo el control educativo, laboral, de opinión, etc. No porque es el único lugar donde sucede, también sucede en los otros países, pero de otra manera. Entonces, bueno, esto nos hace que dependamos de evaluaciones que otros hacen. Y entonces ven cosas tremendas. Yo si les dijera, bueno, no he consultado a un doctor en los últimos 40 años, parecería imposible, pero sin embargo sí sucede. La mayor parte de las construcciones en este país se hacen por la misma gente, y por eso la mayor parte de las construcciones no tienen permiso de construcción, porque cuando vas, yo por ejemplo cuando fui al ayuntamiento a pedir mi permiso de construcción, era una lista de 30 cosas que tenía que entregar y que eran además imposibles, ¿no? Me pedían conexión a red de drenaje en una calle donde no hay drenaje. Me pedían la parte del alumbrado público cuando la calle no tiene alumbrado público. Y así nos podemos ir con muchas cosas, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, las habilidades psicosociales que desarrollan las 3 dimensiones en que podemos organizar el desarrollo personal. Esto impulsa el subdesarrollo progresivo de la confianza en sí mismo y en la comunidad, o sea, no hacerlo. Cada vez tienes menos confianza en ti mismo y en los que te rodean. O sea, se destruye tanto tu fortaleza interior como tu cohesión social. Adelante, por favor. Bueno, una de las recomendaciones que se dan es aprender a pensar, el saber. Esto sería estimular la dimensión racional aplicada a la búsqueda de soluciones. Lo importante, tal y como mencionaba, no es que repita como perico, sino que aprenda a razonar para solucionar lo que necesita solucionar.
Contribuyen al autoconocimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la competencia para tomar decisiones y la capacidad para solucionar problemas. Aprender a sentir, el querer. Ustedes que trabajan muchos como orientadores, bueno, la vertiente emocional del ser humano que ha ido adquiriendo creciente protagonismo se ve fortalecida por el control emocional y el manejo de las emociones y el estrés. Muchas veces no sabemos cómo controlar las emociones. Yo decía de broma que en Morelos el segundo paso en una discusión es descontar al frente. Y ustedes lo pueden ver cuando vas a negociar, por ejemplo, cuestiones de gobierno y etcétera. Es dificilísimo porque muchas veces es más una explosión emotiva que una relación de análisis racional. De qué se puede, qué no se puede, y qué nos conviene a todos y en qué podemos hacer acuerdos. Adelante, por favor. Aprender a relacionarse, el poder. El ser humano es un ser relacional que se constituye como tal a partir de los grupos y otros ecosistemas humanos en los que socializa. Proceso al que contribuye la empatía, la comunicación asertiva y la capacidad para establecer relaciones sociales adecuadas. Esto es aprender a entender a los otros, a los demás. Y creo que una cosa importantísima era como la que mencionaba aquí Eliseo, de la lectoescritura. Es un proceso histórico. Si ustedes leen un texto original, por ejemplo, del siglo XVIII, en castellano, no van a entender. Porque está escrito de una manera tan diferente que lo van a ver. Van a decir, ¿qué es? Entonces, hay cursos, por ejemplo, que ve Lina y el Archivo General de la Nación y todo, para que aprendas a leer castellano de la época. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Así como la gente en los pueblos se queda en un lado, los jóvenes en otro avanzan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, quizás no leen como leíamos nosotros. ¿Por qué razón? Bueno, cuando yo aprendí a leer, cuando yo estaba en la escuela, ni computadoras había. Entonces, ¿cómo quiero que hagan lo mismo que yo hacía? Adelante, por favor. Y luego viene la parte de, para aquellos que no están en los sistemas educativos formales, que son la mayoría, bueno, ¿qué hacer? Es muy difícil, pero parte de las posibles soluciones que yo pudiera vislumbrar es que parte de los fondos educativos, en un momento de crisis y de penuria económica como la que vive este país, bueno, no pasa de ser un sueño guajiro, la Wicca. Parte de los fondos educativos se podrían dar al beneficiario, permitiéndole comprar la parte de la escolaridad que elija. Por ejemplo, me van a decir, oiga, es que eso es imposible. No, en los consejos comunitarios, por ejemplo, o consejos de salud mental comunitaria, de salud comunitaria, en el Instituto de Educación para el Adulto Mayor, etcétera, que manejamos en la Facultad de Estudios Sociales, la gente no necesita tener diploma de nada. Lo que necesita es querer. Y se van a llevar ustedes una sorpresa tremenda de lo que sucede con muchas de esas gentes. Cuando trabajaba yo en la Comisión del Río Balsas, por ejemplo, tenía una serie de pruebas que tenía que hacerles, de habilidades de pensamiento lógico para matemáticas, para lectoescritura, etc. Y hacía yo las mismas pruebas a gente de las comunidades, por ejemplo, de la Tierra Caliente de Balsas, y luego se las hacía a los directivos de la Comisión del Río Balsas y de en aquel entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y bueno, que había de todo, pero muchos de los campesinos y de los hijos de campesinos tenían muchas más habilidades que los ingenieros titulados de mil cosas. Entonces, bueno, aquí no hay una relación directa que yo pueda decir, perdonando ahí, y eso no lo decía yo, lo decía el doctor Alejandro Chavo, él siempre decía, es que los títulos no quitan lo que creo. Entonces, bueno, esta gente pudiera tener alguna posibilidad
de estudiar las partes que me interesan. Quizás no me interesa tener toda la carrera, tener toda la escolaridad, pero sí una parte de eso, ¿no? Y el poseedor de ese crédito, entre comillas, educativo, en cualquier momento de su vida, pudiera elegir alguna instrucción entre centenares de habilidades definibles a cargo del Estado. ¿Y qué tan difícil es esto? Bueno, en algunos lugares es, por ejemplo, en el caso de ciencias políticas del UNAM, si tú estudias una carrera, bueno, tienes algunas materias obligatorias, pero en realidad tú puedes escoger la mayor parte de las materias que tú deseas en diferentes escuelas. En mi caso, por ejemplo, estudié en filosofía, en derecho, algunas que me interesaban. Por ejemplo, el caso de la Universidad de California. Allá no te titulas como licenciado en biología, sino en ciencias de la vida. Y entonces tú escoges dentro de un cúmulo muy grande de posibles materias las que te interesan. Ahora, eso llevado a los que no están dentro de la escuela, pues pudiera ser lo mismo, ¿no? A ver, me interesa este tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque ya vivo haciendo diseño, por ejemplo, aunque no tenga título para hacer diseño, o vivo vendiendo cosas. Entonces quizás lo que me interesa no es todo, sino la parte que trata del comercio y los servicios, por ejemplo. Entonces a eso me refiero con esto. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado.